Era una mañana fresca de septiembre del año 9 después de Cristo. La niebla se aferraba densa a los bosques de Germania. Gotas brillaban en las ramas, y en el aire flotaba una inquietud que hasta los animales parecían sentir. Entre árboles milenarios, cuyas copas apenas dejaban pasar la luz, aguardaban hombres, guerreros germanos, vestidos con pieles, armados con lanzas y escudos, los rostros marcados por el barro y la sed de guerra. Esperaban en silencio, ni un suspiro, ni una tos, solo la respiración contenida de cientos de combatientes ocultos entre los matorrales. Todos sabían que en cuestión de instantes se decidiría su destino. Desde el oeste avanzaban las legiones de Roma, disciplinadas en filas perfectas, con cascos relucientes y los estandartes rojos coronados por el águila imperial. Era una imagen familiar, y sin embargo, aquel día no sería como los demás, porque no marchaban hacia una victoria, sino directo a una trampa. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo fue posible que Roma, la superpotencia indiscutible del mundo antiguo, terminara en semejante situación? Un ejército que había conquistado el Mediterráneo, derrotado reinos y sometido imperios, estaba a punto de ser conducido a la ruina en un bosque perdido de Germania. La respuesta había comenzado años atrás, en el choque de dos mundos totalmente distintos. Desde el siglo I antes de Cristo, Roma había empujado sus fronteras cada vez más al norte. César había conquistado la Galia. Britania estaba bajo control, y el Danubio marcaba la frontera contra los pueblos bárbaros. Pero Germania era diferente. No había grandes ciudades, ni calzadas, ni palacios, solo bosques y pantanos, habitados por tribus libres, gobernadas por clanes y caudillos. Para los romanos era tierra de bárbaros, salvajes, impredecibles, peligrosos, y al mismo tiempo un desafío imposible de ignorar. Fue entonces cuando apareció un hombre que la historia recordaría como traidor para unos y libertador para otros: Arminio. Hijo de un jefe querusco, había sido entregado de niño como rehén a Roma. Allí creció, aprendió su lengua, sus tácticas y su arte de la guerra. Se convirtió en soldado, incluso en oficial de las legiones. Roma creía haberlo moldeado, pero en su corazón ardía otra cosa: el deseo de liberar a su pueblo. Mientras Arminio servía en el ejército romano, los germanos sufrían la dureza de la ocupación. Impuestos abusivos, castigos brutales, humillaciones constantes por parte de gobernadores más interesados en saquear que en gobernar. El peor de todos era Publio Quintilio Varro, arrogante y convencido de que los germanos eran simples súbditos que debían aceptar las leyes romanas. Su desprecio alimentó el odio. Arminio, sin embargo, jugaba a dos bandas. Ganó la confianza de Varro, compartió su mesa, cabalgó a su lado. Nadie sospechaba que estaba urdiendo un plan. Reunió a las tribus rivales, queruscos, brúcteros, marsos, y selló una alianza secreta con un único objetivo: atraer a los romanos a una trampa y destruirlos. La oportunidad llegó cuando Varro recibió la orden de marchar con 3 legiones, unas 20.000 tropas, a través del bosque de Teutoburgo. Era un terreno estrecho, fangoso, cubierto de árboles que parecían esconder amenazas en cada sombra. Varro
Confiado, creyó en la palabra de Arminio. El camino era seguro, pero los germanos ya esperaban. Lanzas en alto, hachas preparadas, los ojos llenos de furia. No tenían armaduras brillantes ni formación perfecta, pero sí la ventaja de conocer el terreno y de tener la sorpresa de su lado. En aquel bosque sombrío se encontraron dos mundos: la férrea disciplina de Roma contra la libertad salvaje de Germania. Y el choque no decidiría solo una batalla, sino el futuro de todo un continente. Porque si Roma caía allí, la frontera del imperio se movería para siempre. Y la gran pregunta es, ¿fue solo la traición de un hombre o el propio destino quien obligó al águila romana a desplomarse en la oscuridad del bosque? El sol estaba en lo alto cuando las legiones romanas se preparaban para cruzar aquellas tierras difíciles. Sus estandartes ondeaban al viento, y el águila dorada brillaba bajo la luz difusa. Cada legionario mostraba la misma disciplina férrea en el rostro, el casco bien ajustado, el gladius colgado al costado, el escudo rectangular apoyado en el hombro. Era ese orden lo que hacía que Roma pareciera invencible. Allí, donde sus enemigos cargaban con furia desorganizada, los romanos resistían hombro con hombro, escudos alineados, lanzas formando una muralla. Y sin embargo, mientras avanzaban por senderos, pantanosos y estrechos pasos del bosque, esa disciplina de hierro comenzó a resquebrajarse. Las legiones, que en campo abierto luchaban como un solo cuerpo, se veían obligadas a estirarse en largas columnas. Los carros de provisiones se hundían en el barro. Los caballos se asustaban con la espesura y las filas quedaban cada vez más vulnerables. Los ruidos del bosque, el crujido de las ramas, el susurro del viento, se mezclaban con el choque metálico de las armaduras. Para un observador distraído, no era más que un simple avance. Para los que aguardaban en las sombras, era la oportunidad perfecta. Al frente cabalgaba Publio Quintilio Varro, el comandante. Estaba convencido de que dominaba la situación. En Roma le habían confiado pacificar Germania, recaudar impuestos e imponer la ley. Para él, las tribus no eran más que salvajes, incivilizados, incapaces de resistir al poder del imperio. Una y otra vez había sofocado rebeliones, dictado castigos, humillado a clanes enteros. Su error fue confundir paciencia con debilidad. A su lado marchaba un hombre en quien confiaba plenamente, Arminio, el querusco, vestido con armadura romana, respetado como oficial, gozaba de la total confianza del gobernador. Varro no sospechaba que aquel soldado jugaba un doble juego. Arminio conocía la disciplina romana, sus tácticas, sus formaciones, y sabía exactamente cómo romperlas. Tras palabras corteses e informes falsos, escondía el plan que había forjado con sus hermanos de sangre: arrastrar a las legiones al bosque y aniquilarlas allí mismo. Los romanos se sentían seguros, acostumbrados a su superioridad. 3 legiones, unos 20,000 hombres, además de caballería, auxiliares y el tren de suministros. Ninguna fuerza germana había enfrentado algo semejante. Pero ahí estaba el error. Los germanos habían aprendido que en campo abierto no podían vencer a Roma. Sabían que su ventaja estaba en la tierra, en los bosques, en los pantanos, en la sorpresa. Y así los romanos se internaron
más y más en la espesura, sin sospechar que cada movimiento era observado. Exploradores germanos se deslizaban como sombras entre los árboles. Enviaban señales con cantos de aves o columnas de humo casi invisibles. No se les veía, pero estaban en todas partes. Arminio interpretaba su papel a la perfección. Una y otra vez regresaba junto a Varro con informes sobre supuestas revueltas en aldeas remotas que, según él, debían sofocarse cuanto antes. Varro le creía ciegamente. Veía en él al hijo de un caudillo germano, agradecido con Roma, un hombre que debía su carrera al imperio. La verdad era que Arminio conducía a las legiones cada vez más hondo en la trampa, alejándolas de los espacios abiertos donde habrían sido invencibles. Los soldados ya empezaban a notar que algo no iba bien. La lluvia comenzó a caer. Los caminos se convertían en lodazales. Los carros quedaban atrapados y los legionarios tenían que empujarlos maldiciendo. Las armaduras pesaban más con cada paso y la espesura del bosque les robaba toda visión del terreno. El avance, que en la llanura habría sido rápido y ordenado, se volvió una marcha interminable y agotadora. Las columnas se cortaban, se abrían huecos peligrosos en la formación. Entre las ramas se escuchaban ruidos extraños. Algunos juraban haber visto figuras moverse, pero al mirar con más atención no había nada más que árboles. Varro lo desestimaba como fantasías, y sus oficiales, acostumbrados a obedecer, callaban. La confianza romana era más fuerte que cualquier sospecha. Y así siguieron avanzando, directo a la trampa. Los germanos aguardaban, pacientes, ocultos, sus lanzas afiladas, sus escudos pintados con símbolos de los dioses. Para ellos no era una batalla más, era una guerra sagrada, un combate por la libertad, por su tierra, por su propia existencia. Arminio les había jurado que los dioses estaban de su lado, que ese sería el momento en que se librarían del yugo romano. Cuanto más se adentraban las legiones, más cerraba el bosque sus fauces. Bajo un cielo gris y lluvioso, con el barro tragándose los carros y el peso de la incertidumbre en cada paso, parecía que la propia naturaleza se había aliado contra Roma. Lo que los soldados aún ignoraban era que sobre sus cabezas ya guardaban lanzas listas para caer, que en las sombras cientos de ojos esperaban la señal, y que Arminio, aquel aliado que momentos antes cabalgaba junto a Varro, ya había desaparecido para ponerse al frente de sus propios guerreros. La trampa estaba tendida. La lluvia se había convertido en una tormenta. Nubes negras pesaban sobre los bosques y el trueno retumbaba a lo lejos. Entre los troncos, el agua caía en chorros sobre los cascos de los legionarios romanos. Sus escudos estaban empapados. Sus espadas parecían más pesadas que nunca. La marcha, ya de por sí agotadora, se transformó en una pesadilla. Las columnas se estiraban. El choque del metal se mezclaba con el chapoteo de las botas, hundiéndose en el barro. De pronto, un sonido. Un cuerno áspero, desconocido, resonó desde lo profundo del bosque. Un grito extraño, que no venía de romanos, sino de guerreros que habían esperado en las sombras. Y entonces todo estalló. Como salidos de la nada, irrumpieron hombres de cabellos enmarañados,
pintados con símbolos de sus dioses, lanzas en alto, escudos de madera y cuero, espadas listas. Los germanos aparecieron por todos lados, de los árboles, de la espesura, del mismo humo y la niebla. Flechas surcaron el aire, lanzas descendieron en lluvia. Varios romanos cayeron antes, siquiera de formar filas. Las legiones de Varro intentaron reaccionar. ¡Testudo! ¡Formación!, gritaban los centuriones. Pero el terreno era estrecho. Los carros bloqueaban el paso. Las columnas estaban demasiado dispersas. En vez de la implacable muralla de escudos que los hacía invencibles, solo quedaban pequeños grupos aislados, atacados desde todos los frentes. La tormenta convertía el suelo en una trampa mortal. Legionarios resbalaban, escudos se deslizaban, caballos se desplomaban en el lodo, gritos por todas partes, órdenes que se perdían en el ruido, alaridos de heridos, el rugido salvaje de los germanos que caían sobre sus enemigos como lobos hambrientos. En medio del caos, Arminio ya no vestía la capa romana. Llevaba armadura germana, espada en mano, y dirigía con furia a sus guerreros. Conocía cada táctica romana, cada debilidad de sus formaciones, y las estaba destrozando una a una. Allí donde los romanos intentaban reagruparse, sus hombres caían sobre ellos por los flancos. Desde las alturas del bosque caían rocas y lanzas, multiplicando el terror. Un centurión logró reunir a los suyos e improvisar un muro de escudos. Resistieron por un instante, pero un árbol, derribado a propósito por los germanos, se desplomó sobre ellos. La línea se quebró. Los legionarios se dispersaron. Algunos luchaban con disciplina feroz, como habían aprendido, pero la disciplina servía de poco cuando el enemigo atacaba desde todas partes. Ya no era una batalla, era una masacre. Varro cabalgaba bajo la lluvia, intentando desesperado reagrupar a sus hombres, pero dondequiera que mirara, solo veía caos. Legionarios huyendo, carros volcados, mulas muertas en el barro, cohortes enteras desapareciendo en la espesura. Las trompetas de mando ya no se escuchaban. Los órdenes se ahogaban entre gritos y tambores de guerra. Los germanos habían convertido el bosque en su mejor arma. Los pasos estrechos eran trampas, los pantanos, tumbas, los árboles, lanzas mortales. Cada ruta de escape estaba bloqueada. Los romanos, acostumbrados a dominar en campo abierto, eran ahora prisioneros de la selva. Un cronista diría después: era como si los dioses mismos hubieran levantado el bosque contra nosotros. Y así lo parecía. Truenos, relámpagos que iluminaban escenas de horror, soldados suplicando ayuda hundidos en el barro, caballos desbocados aplastando a sus jinetes, germanos con rostros enloquecidos, cubiertos de sangre, rematando a sus enemigos. Varro comprendió demasiado tarde que había subestimado al enemigo. Intentó ordenar la retirada, pero los caminos estaban bloqueados, los carros atrapados. Las legiones se rompían en pequeños grupos, sin ninguna esperanza de sobrevivir. Y entonces ocurrió lo que les arrebató la última chispa de moral. Arminio apareció sobre una colina, visible para ambos bandos. Ya no era el oficial romano que comía en la mesa de Varro, sino el caudillo germano, espada en alto, rodeado de guerreros. Un grito recorrió el bosque, repetido 1000 veces: «¡Libertad! ¡Libertad para Germania!».
Los romanos vieron al hombre en quien habían confiado y entendieron que habían sido traicionados. Aquello ya no era solo un combate, era una traición que sacudía las bases mismas de su fe en el imperio. Si incluso un aliado como Arminio podía engañarlos así, ¿qué quedaba seguro? La lucha continuó toda la noche. Antorchas ardían entre los árboles. El crujir de hachas y el gemido de los moribundos llenaban la oscuridad. Los romanos pelearon con valor, pero estaban atrapados en una guerra que no comprendían. Y mientras la lluvia seguía cayendo, mientras la sangre se mezclaba con el barro, el destino de un imperio comenzó a torcerse, porque lo que ocurrió en el bosque de Teutoburgo no fue solo una derrota, fue el inicio de una herida que Roma jamás olvidaría. La mañana después del primer ataque amaneció gris y sombría. La lluvia no había cesado. Al contrario, caía más fuerte que nunca. La niebla se enredaba entre los árboles. El suelo estaba empapado y el campo de batalla parecía un mar de cadáveres, de escudos rotos y de carros volcados. Por todas partes yacían legionarios muertos, sus armaduras hundidas en el barro, sus rostros vacíos mirando al cielo. Los sobrevivientes se agrupaban en pequeños restos de unidades. Los centuriones intentaban imponer orden, pero sus voces eran roncas y apenas unos pocos aún obedecían. Cohortes enteras habían sido aniquiladas. Otras apenas quedaban reducidas a un puñado de hombres. Cada paso, cada respiro estaba cargado de desesperación. Varro cabalgaba entre las filas, acompañado por unos pocos oficiales. Su rostro mostraba agotamiento, sus ojos estaban vacíos. Había perdido el control. De aquellas orgullosas legiones que habían marchado en formación hacia el norte, solo quedaba un montón deshecho de hombres hambrientos, cansados y aterrados. Y los germanos seguían allí, invisibles en el bosque, sombras que podían atacar en cualquier momento. De pronto, otra vez los cuernos de guerra, gritos salvajes, el crujido de lanzas en la espesura. Los germanos no les dieron tregua. No buscaban grandes batallas, sino un desgaste constante, ataques en oleadas, siempre desde la emboscada. Apenas un grupo de romanos alcanzaba una colina. Una lluvia de lanzas caía sobre ellos. Apenas intentaban sostener una posición, irrumpían nuevos enemigos desde la niebla. Era una guerra de desgaste, una muerte lenta, sin respiro ni esperanza. Los romanos ya no tenían comida. Sus provisiones se habían estropeado bajo la lluvia. Los carros estaban destruidos o perdidos. Los caballos fueron sacrificados y muchos hombres masticaban hierba o corteza para seguir con vida. La disciplina de hierro que siempre había distinguido a las legiones se derrumbaba. Algunos soldados arrojaban sus armaduras porque pesaban demasiado. Otros abandonaban los escudos para poder correr más rápido. Varro sabía que la situación era desesperada. Había subestimado la ferocidad del bosque, la astucia del plan de Arminio. Ahora sus hombres estaban al borde de la aniquilación. En un último intento, ordenó levantar una posición fortificada, fosos, empalizadas, una especie de campamento defensivo, pero el suelo estaba empapado y los legionarios demasiado débiles para cavar. Los germanos no les dieron descanso. Atacaban de noche. Sus gritos y antorchas llenaban el bosque. La muerte rondaba sin cesar.
Al tercer día, la resistencia se quebró. Una gran parte de los soldados fue arrinconada en un pantano, donde quedaron atrapados en el lodo. Los germanos cayeron sobre ellos y los masacraron sin piedad. El barro engulló sus cuerpos, y lo único que flotaba eran escudos rotos sobre el agua oscura. Varro comprendió que no había salvación. Su orgullo, su honor romano, no le permitían caer vivo en manos del enemigo. Los cronistas cuentan que desmontó de su caballo, desenvainó su espada y se arrojó sobre ella. Su muerte se convirtió en símbolo de aquella catástrofe. Un general romano que prefirió morir antes que sufrir la vergüenza de la derrota. Los oficiales que quedaban intentaron salvar a sus hombres, pero era inútil. Donde quiera que avanzaban, les esperaban nuevas emboscadas. Lluvia, hambre y agotamiento los convirtieron en sombras de sí mismos. Algunos se rindieron, solo para ser asesinados cruelmente. Otros pelearon hasta el último aliento. Cohortes enteras desaparecieron como si el bosque mismo las hubiera tragado. Para los germanos fue un triunfo sin igual. Habían golpeado el corazón del poder romano en un lugar donde nadie lo creía posible. No solo destruyeron hombres, destruyeron el mito de la invencibilidad de las legiones. Cuando la noticia llegó a Roma, dicen que las calles quedaron en silencio. El emperador Augusto, desesperado, habría exclamado: «Varro, devuélveme mis legiones», un grito que resonó a lo largo de los siglos y mostró la magnitud de la tragedia, porque lo que ocurrió en el bosque de Teutoburgo no fue solo una derrota, fue un trauma. 3 legiones enteras, la 17, la 18 y la 19, dejaron de existir. Sus águilas, los símbolos sagrados de Roma, se habían perdido, y el imperio, que había creído avanzar sin freno hacia el norte, quedó paralizado. Los germanos no habían ganado solo una batalla, habían hecho tambalear a todo un imperio. Cuando la noticia de la catástrofe llegó a Roma, la ciudad quedó paralizada. El rumor de que 3 legiones, la 17, la 18 y la 19, habían sido aniquiladas en el bosque de Teutoburgo, que Varro había muerto y que las águilas sagradas estaban perdidas, cayó como un rayo. Los cronistas cuentan que el emperador Augusto pasó días vagando, desesperado por su palacio, con el cabello desordenado, sin dormir, repitiendo una y otra vez las mismas palabras: «Quintilio Varro, devuélveme mis legiones». Aquel grito no era solo dolor, era el reconocimiento de que la Roma aparentemente invencible había alcanzado sus límites. La élite política quedó conmocionada. Roma siempre se había visto a sí misma como invencible, como la civilización que aplastaba a los bárbaros con disciplina de hierro y tecnología superior. Pero lo imposible había ocurrido. Un pueblo que, a ojos romanos, era desorganizado y salvaje, había humillado con astucia, valor y traición a la mayor potencia militar del mundo. El Senado debatía sin descanso. Unos exigían venganza inmediata. Otros advertían que sería una locura enviar más tropas a los bosques de Germania, donde cada árbol y cada bruma podía esconder una emboscada. El propio Augusto, según las fuentes, cayó en el pánico. Se dice que incluso preparó defensas en Italia, temiendo que los germanos, envalentonados por su victoria, pudieran avanzar hasta la Galia o incluso llegar a la península.
Se enviaron legiones al Rin, se reforzaron las fortificaciones, y la ciudad entera vivía bajo el temor de lo impensable. Pero esa invasión nunca llegó. En los años siguientes, Roma organizó varias expediciones punitivas. Bajo el mando de Germánico, sobrino del emperador Tiberio, las legiones marcharon de nuevo a las tierras germanas. Germánico estaba lleno de ambición. Quería borrar la mancha de Varro, recuperar las águilas perdidas y restaurar la confianza en la fuerza de Roma. Sus campañas fueron duras, brutales, implacables. Incendió aldeas, arrasó campos, mató guerreros y esclavizó mujeres y niños. Para Roma no era solo venganza, era un mensaje. El imperio no se retiraría sin pelear. En una de estas campañas, Germánico llegó al campo de batalla de Varro. Los relatos describen cómo él y sus soldados avanzaron por un bosque cubierto de calaveras y huesos, donde armas rotas y cascos oxidados sobresalían del barro. Allí levantaron túmulos funerarios y ofrecieron sacrificios. Los legionarios juraron vengar a sus hermanos caídos. Aquella escena no fue solo luto, fue un acto de reafirmación. Roma podía caer, pero Roma no desaparecería. Germánico consiguió varias victorias e incluso logró recuperar 2 de las 3 águilas perdidas. Roma celebró cuando los estandartes regresaron a la ciudad. Eran más valiosos que 1000 triunfos y, sin embargo, no logró ocupar Germania de manera permanente. Cada victoria costaba demasiado y cada conquista era efímera. Los bosques, los pantanos y el clima hacían imposible la ocupación. Los guerreros germanos se dispersaban, atacaban en emboscadas y desaparecían. Era como si la tierra misma expulsara a los romanos. Tiberio, sucesor de Augusto, puso fin al asunto. Decidió que el Rin sería la frontera definitiva del imperio. Germania no sería conquistada, permanecería como una tierra indómita, más allá del orden romano. Para Roma fue la aceptación de que su poder no era infinito. Pero lo que para Roma fue una herida, para los germanos se convirtió en mito. Arminio, el príncipe querusco que había sido criado y entrenado en Roma, pasó a ser un traidor en los escritos romanos, pero en la memoria germana fue un héroe. Él había demostrado que incluso el mayor imperio del mundo podía ser derrotado. Su nombre se volvió símbolo de resistencia, su victoria el fundamento de un orgullo que sobreviviría siglos. Sin embargo, la historia de Arminio terminó trágicamente. Las rivalidades, las intrigas y la desconfianza entre los propios clanes llevaron a su asesinato. El hombre que había humillado a Roma no murió bajo espadas romanas, sino a causa de la división de su propio pueblo. Una lección amarga. La unidad podía dar victorias, pero mantenerla era más difícil que ganar cualquier batalla. La batalla del bosque de Teutoburgo quedó grabada en la memoria de ambos mundos. Cambió el mapa. Roma se replegó y la frontera del Rin se convirtió en una de las más duraderas de la antigüedad. Una línea que separó 2 mundos, el imperio en el oeste y las tribus libres en el este. Durante siglos, esa frontera marcó el límite entre lo romano y lo bárbaro. Los cronistas antiguos escribieron con fascinación y horror sobre el desastre. Tácito, el gran historiador, lo describió en tonos sombríos, con amargura y con respeto por el valor germano. El bosque mismo se convirtió en símbolo.
el lugar donde la arrogancia de Roma fue quebrada y sus límites quedaron al descubierto. Con el paso del tiempo, la memoria se transformó. En la Edad Media se hablaba de Arminio, al que llamaban Hermann como defensor de la libertad. En el siglo XIX se convirtió en figura nacional de los alemanes, en emblema contra la dominación extranjera. Lo que empezó como un episodio de la expansión romana acabó siendo una leyenda que moldeó naciones enteras. Hoy lo vemos como un verdadero punto de inflexión. Nos recuerda que ningún poder es invencible, que incluso el imperio más grande puede caer por arrogancia, errores y traición. La derrota de Varro no fue solo una catástrofe militar, fue una advertencia. Los germanos habían detenido a Roma, y Roma aprendió que sus fronteras no podían expandirse sin fin. De aquellos bosques no surgió un nuevo imperio, pero sí una victoria que cambió la historia. La batalla del bosque de Teutoburgo marcó el destino de Europa. Impidió la completa romanización de Germania. Dejó una frontera cultural que se sintió hasta la Edad Moderna y nos deja una lección eterna. El futuro del mundo no siempre se decide en palacios o en el Senado. A veces se decide bajo la lluvia, en la oscuridad de un bosque, donde 3 legiones desaparecieron y un imperio descubrió sus límites.